Hola, ¿cómo estás, amiga? Buen día, buenas tardes, buenas noches. En el Dependiendo de caso donde tuyo, buenas estemos. tardes, porque sabemos que estamos en diferentes continentes, ¿no? Pero buenos días en mi caso. Amiga, qué rico verte de nuevo, qué rico estar aquí otra vez. Sí, y yo quiero hacer una mención especial que este capítulo lo estamos grabando con nuestro primer capítulo al aire y estamos demasiado felices. Muy contenta. Quiero decirle a todas las personas que nos siguen, que nos han dado su feedback, muchísimas gracias y esperamos seguir creciendo y esperamos sus ideas y comentarios de todos los temas que podemos ir desarrollando. Es más, ya nos vas a decir de qué vamos a hablar hoy, pero el tema nos lo sugirieron y aquí estamos cumpliendo. Bueno, quiero saludar a las personas que nos están siguiendo y a todo aquel nuevo que se una a este podcast 2 de 50. Como dices tú, Sheila, feliz de poder estar compartiendo con muchas otras mujeres que ya se han suscrito y les recordamos que estamos en Spotify y en YouTube. Están nuestras cuentas de Instagram para que nos puedan seguir por allí. Ya estamos en TikTok. Hoy Sí, ustedes saben que como bueno, nosotras no somos de la edad de los de esa área. millennials, entonces vamos incorporando las cosas poco a poco, pero eso demuestra que con más de 50 sí se puede. ¿Se puede? Ajá. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de algo que nos emocionó muchísimo, nos lo pidieran, porque ya después de varios años nos ha pasado muchas cosas y seguramente esto también le puede haber pasado a todas ustedes que nos siguen. Y el tema de hoy es, se llama Trágame Tierra y no es más que aquellos momentos en los cuales en diversas ocasiones pudimos haber pasado por algo que nos hizo pensar, uy, trágame tierra. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Me imagino que un montón y a nuestras amigas también. Pero entonces en este caso, y tomando en cuenta que vamos a hablar de eso, amiga, ¿de qué te acuerdas en este momento que hayas podido decir, uy, trágame tierra? Sabes que cuando me lo preguntaron, y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Porque son eventos que como nos hacen a sentirnos avergonzados, tratamos de olvidarlos. Queremos mandarlo al inconsciente y no recordarlos. Y cuando nos los preguntan, entonces empiezan a llegar esos recuerdos y tras el recuerdo viene también la risa, ¿no? Porque en el momento nos avergonzamos, pero luego sentimos esa risa, Dios mío, ¿cómo me pudo haber pasado esto? Y menos mal que lo vemos a través de la risa, ¿no? Me quedé pensando y después empecé a recordar cosas y una que daba más vergüenza que la otra. Pero no voy a comenzar con la que más me dio vergüenza. Lo voy a dejar para más adelante. Por ejemplo, en mi trabajo hubo una vez que recién comenzando a dar clases, una profesora muy querida me invita a dar una charla en un congreso nacional y yo súper emocionada, era la primera vez que iba a un evento de esos. Es más, me trasnoché, duré mucho tiempo haciendo mi presentación, que todo quedara perfecto, y yo soy muy quisquillosa con la parte de la escritura, de la ortografía, de las tildes, de toda la vida, con mis hijos, con mis estudiantes, con si alguien me mandaba un mensaje con un error ortográfico, yo lo corregía. Pues bueno, ¿qué pasó? Que yo estoy dando en mi superauditorio mi presentación y había una lámina con una palabra con un error ortográfico. Yo me quería morir porque decía, ¿qué van a pensar de mí? A lo mejor muy poca gente se dio cuenta, al final no lo sé, no me di cuenta antes y revisé la presentación, pasé por encima del error 1000 veces, yo creo que también ya el cansancio, el querer hacer todo perfecto, me quería como que morir. Obviamente yo, estoica, seguí mi presentación, yo no me disculpé ni nada porque también digo, uno se disculpa y el que no se dio cuenta, ahí sí ya se da cuenta. Es la realidad. Entonces mejor morir uno calladito. Seguí dando mi presentación y después terminó y al final me acerqué a la profesora que me invitó y le dije, yo no sé si usted se dio cuenta, pero había este error y de verdad yo lo lamento porque usted me dio esta oportunidad. Y ella, no, tranquila. Realmente creo que uno es la persona que se critica y se juzga con más fuerza, ¿no? Hay otras personas, lo mejor, o los que tenemos alrededor lo toman de una manera más ligera y más tranquila y más no te preocupes y tal. Y uno muchas veces es el peor verdugo de los errores que uno tiene.
pero de verdad que eso me hizo sentir, porque bueno, en un ambiente universitario, era mi primera vez en un evento de ese tipo, qué horrible. Obviamente en ese momento no me dio risa, ahora no es que me dé tampoco mucha risa, pero al final sí lo veo como algo de, mira, a cualquiera nos puede pasar. Y a pesar de que sea algo que ha sido súper importante toda mi vida, alguien que escriba bien, que se exprese bien, pues no somos infalibles. En algún momento nos puede pasar. Exacto. Esa no fue la peor, pero me dolió Ya nos contarás muchísimo. de la peor, pero realmente cuando uno ve en perspectiva esos momentos trágame tierra, probablemente ahora, como tú dices, ya uno lo ve diferente, ¿no? Pero también depende de el tipo de personalidad que tengas, tal cual como dices. Y también de la edad, de lo que estés viviendo en el momento, de lo importante que haya sido para ti ese momento y lo no solo lo que haya significado el momento, sino las repercusiones que pudiese tener eso para ti, ya sea en la vida profesional o en la vida personal. Pero sí, realmente lo he visto, también soy muy cuidadosa con temas de presentación y todo eso, y he visto en presentaciones de otras personas que de repente tú dices, desde el punto de vista crítico, ¿no? Estás viendo lo interesante que están compartiendo y de repente error ortográfico aquí, error Es que ortográfico a acá, mí y tú dices, mm, el detalle es que a mí no me da confianza alguien que quiera comunicarme algo o venderme algo desde el punto de vista científico, profesional, y que haya un error ortográfico. De esa misma manera me juzgué, porque cómo decir que en esta área puedo ser fuente como de información si yo estoy cometiendo este error. Creo que también eso nos da como, nos ocurre para ser más flexible, no solamente con nosotros mismos, sino que con que a otra persona también le puede ocurrir, ¿no? totalmente, claro, pero en el momento para ti fue así como que, No, no, no. Y yo era más joven, vamos a lo mismo de lo de la edad. Era muy joven y pasaron años que yo pensaba en eso. No fue que se me quitó a los 2 días y al mes. Fue un pensamiento que reiterativamente venía a mí cuando uno recuerda esos momentos que son un poco traumáticos, el cuerpo, desde el punto de vista del estrés y de las hormonas y del cortisol y toda esta historia, uno vuelve a repetir como esa sensación, como de ansiedad, que como el mismo, o sea, la misma vergüenza, el cuerpo replica esa sensación. Así ya haya ujú, pasado mucho tiempo atrás. sí, totalmente. Y tú, Cuando me dijiste lo del tema, se me vinieron en ese momento muchas cosas, pero así como que las más relevantes en diferentes etapas de mi vida, ¿no? De hecho, recuerdo una típico de estas fiestas de club cuando eres adolescente, te estoy hablando 17, 18 años, que estás en esa época con los amigos, con los chicos que te gustan o con siendo parte, pues, de un grupo, y recuerdo que estaba bailando y en una de esas, ¡pum!, se me rompió el tacón de la sandalia con la que estaba, y yo haciéndome la loca, con un pie sí y el otro no, pero fue un tema realmente bochornoso el tener que salir de la pista con el tacón que se había roto y caminando ahí para tratar que la gente no se dieran cuenta. Qué cosa tan horrorosa. Creo que si me pasara ahora también me daría muchísima vergüenza. Esto es algo que ya no es de la edad. Sí, imagínate tú, a estas alturas del partido, uno estar en una reunión o en una fiesta y pum, que se te rompe el zapato. Para mí pero eso es tú un momento crees, porque yo trágame creo que nos tierra. quitaríamos los zapatos y nos quedamos descalzas. Depende, No, no, depende de donde esté, porque si estoy parada dando una conferencia, qué vergüenza, me puedo morir. claro. O Ah, no, sea, sí, sí, es un sí, sí, sí. momento trágame tierra, totalmente. Ahora, si estás entre amigos, donde sencillamente, como tú dices, ya uno a esta edad no le importa, te sacas los zapatos y te quedas sin zapatos, ¿no? Pero depende del ambiente en el que estés. Lo peor era, en ese momento yo no tenía mi carro ni nada de eso, sino que estaba sometida, como quien dice, a que el grupo decidiera irse con la misma, ay, no puedo seguir bailando y entonces me voy, me siento y me tengo que quedar sentada toda la noche. Yo lo único que quería en ese momento era como teletransportarme, ¿sabes? Ser de una vez por el tema de ese momento trágame tierra tal. Mira, Sí, tú sabes que yo creo que un momento trágame tierra de muchísima gente es cuando nos caemos en público, ¿no?
Yo me he caído Yo en me he público, yo caído creo que 1000 veces, todos tengo nos las hemos caído. rodillas sí, tengo las rodillas destrozadas, y justamente por me he caído corriendo enfrente de todo el mundo, trotando, me he caído por las escaleras, es Sí, horrible. yo en ese momento nos caemos, primero nos reímos y después ayudamos al que se cayó. Incluso el que se cae también está en el piso muerto de la risa y no se puede parar, uno no se puede parar de la misma risa que a uno le dio caerse. Y Pero eso, no solo eso, sino que hay momentos en los cuales te caes y el tema es tan trágame tierra que tú te levantas como si aquí no ha pasado. y te puede doler la mitad del cuerpo y después te sale un morado gigante, pero uno, no, 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 no me pasó nada. No me pasó nada, aquí estoy. Como tú No, dices, no fue nada. estoica. Estoica de nuevo. Sí, sí, sí. Y no solamente Exactamente, el sí. caerse, porque hay veces que uno se tropieza. A mí me ha pasado que me tropiezo, pero cuando uno va trastabillando, y uno se imagina la película en cómo lo puede ver el que está afuera, que uno va trastabillando para tratar de no caerse. Ya de por sí ya no da risa ya. Y el que te está viendo dice: Totalmente. "Ay, va para el piso ya". Como en cámara lenta. Sí, 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 no es solamente caerse, y si uno no se termina de caer, pero igualito pasó la pena, porque ya casi estabas en el piso. Totalmente. Y otro que es muy frecuente en algunas personas, particularmente en mí, y no sé si te ha pasado, pero hay momentos en los cuales de repente tú te encuentras con alguien que supuestamente tú conoces, que tú sabes que lo conoces, que no sabes de dónde y no te acuerdas Mm, ni del nombre. Y entonces empiezas a decir, como a llevar la conversación como si fuera algo natural, pero en el fondo tú no tienes mi ni idea de amor, quién mi es esa vida. persona. ¿Y cómo está la familia? Y de repente no es alguien que tenga que ver con un tema familiar. Entonces es No. un tema así como que, trágame tierra, ¿cómo es que se llamaba este man? ¿Cómo es que se llamaba esta chica? Ni acuerdo. Me pasó hace mucho tiempo, de niña estudié en varios colegios y luego ya en bachillerato cambié una vez de colegio y no sale del bachillerato, va a la universidad. Tenía al final como varios grupos de personas con las cuales había estudiado. Entonces me encontré a un chico con el que había estudiado y lo veo y digo, esta persona la conozco. No me recordaba del nombre, pero sí, sí, sí lo conozco y él se acerca a mí con mucho cariño y, hola Sheila, ¿cómo estás? Y yo que, ajá, trágame tierra porque yo puedo decir, hola fulano. No me acordaba del nombre del fulano. Y creo que mi cara transmitió eso con todo y que sabía que lo conocía y lo saludé con cariño. Y entonces me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo que, ay Dios mío. Le digo, no, claro que me acuerdo de ti. Y él me dice, sí, ¿tú te acuerdas de mí? ¿Dónde? Y yo le digo, nosotros estudiamos juntos, que efectivamente era así. Y me dice, ah, sí, ¿y dónde estudiamos juntos? Ay, papá, ya ahí, ya ahí me agarró y yo y que, eh, sí, tienes razón, yo no me acuerdo de ti. ¿Yo qué más le iba a decir? Yo le digo, o sea, sí me acuerdo de ti, pero yo me acuerdo de tu cara, pero yo de verdad que no me acuerdo del nombre ni dónde estudiamos juntos. Yo soy así, soy muy despistada. O despistada para eso, ¿no? Quizás para otras cosas no. Digo, de verdad, discúlpame. Al final, esa fue la única vez que tuve que aceptar. No me acordaba porque otras veces me ha pasado, no sé si a ti, y cuando uno comienza la conversación, a uno se le viene el nombre, esta persona la conocí en tal parte, está casado, tiene hijos, o sea, ya puedo preguntar, ¿y tu mamá o qué sé yo, no? Entonces, pero esa fue como la peor, no me acordaba y la persona hizo las preguntas justas como para que yo quedara en evidencia. Eh, a mí me cuestan mucho los nombres, esa es la realidad. O sea, para fijar la cara con el nombre, yo tengo que necesito varias interacciones con la persona, a menos que sea algo ya muy directo que estuvimos trabajando durante un tiempo, obviamente, pero si es alguien ocasional que me lo van a presentar y medio conversamos y ya, chao, lo vuelvo a ver y yo, nombre, olvídate, sé que el nombre no me voy a acordar. Y hay veces que, frente a lo que tú dices, la conversación te va llevando, que ni con la conversación que me lleve para ningún lugar. Bueno, me pasó. Definitivamente el nombre, es para mí es un tema, es un issue, y yo trato de trabajarlo, ¿sabes? Pero siempre siento el mismo momento trágame tierra. Y sabes que con la edad que tenemos, que estamos o en la perimenopausia o ya en la menopausia, uno de los síntomas en nuestro problema hormonal es eso, que nos falla la memoria, se nos olvidan las cosas. O sea, yo también trato de trabajarlo porque los gurús de los negocios dicen
que es muy importante, ya sea para tu grupo de trabajo o para las personas con las que tú interactúas, o por ejemplo, ahora que tenemos las redes sociales, que las redes sociales llevan la batuta en muchos negocios, el hecho de que tú trates a otra persona por su nombre, de que la sepas reconocer y que tú te la consigas y lo trates por su nombre, ya ahí uno tiene una ganancia desde el punto de Ujú. vista profesional o de la relación con esa persona. Porque esa persona, y eso lo podemos sentir nosotras mismas, siente de que, mira, se acordó de mí, sabes cuál es mi nombre. O sea, cuando yo le dije mi nombre, tuvo el interés de prestarle atención, fijar la cara con el nombre y con la ocasión. Uno está en ese momento presente. Y, por ejemplo, uno le dice, ay, desde la última vez que nos vimos, que fue, no sé, en tal sitio, que ha sido de tu vida. Entonces, claro, la persona dice, mira, si se acuerda de mí, se acuerda de nuestra conversación, le importó nuestra conversación. O sea, pero es lo que te sé, yo también trato de trabajarlo desde ese punto de vista porque es importante para las relaciones interpersonales y para nuestros trabajos, pero cuesta. Uy, sí que cuesta. Yo particularmente para el temas de trabajo lo que hago es que de una vez ya le pido, dame tu tarjeta, dame tu teléfono, dame y le pongo. Cuando pongo el nombre, le pongo contacto de no sé qué, si lo pongo en el teléfono, con todos los detalles para luego identificarlo, porque esa es otra. Si tú no lo identificas, cuando lo pones en el teléfono, tú puedes tener ese contacto ahí por años y nunca te vas a acordar de esa Tal persona cual. porque no le pusiste nada clave que te lleve al momento. Igual. Ya he aprendido a hacerlo de esa manera para acordarme de quién es la persona y si le tengo que hacer seguimiento de algo, entonces eso ya me lleva a acordarme y a tratar de fijar cara, pero sí me pasa muchísimo ese tema y para mí sí es un tema trágame tierra horroroso que todavía lo mantengo. Sí, Uy, no, pero no, yo no, no, quiero no. compartirles algo que me acordé mucho con Cuenta, cuenta. con este tema. Yo no sé si a ustedes en algún momento en la adolescencia les pasó algo como esto, pero yo todavía lo tengo en mis recuerdos. Y cuando tú me dijiste lo del tema, yo creo que fue una de las primeras cosas que se me vino a la mente. Resulta que típico en la época que nosotras estábamos en bachillerato, estoy hablando entre los 14 y los 16 años, más o menos. Cuando a uno le empieza a llamar la atención a alguien y estás así como que, bueno, yo en mi adolescencia, además de el grupo del colegio como tal, yo tenía, por ser hija de chilenos, mis papás tenían amigos chilenos también, y resulta que todas mis amigas, que eran hijas de ellos, tenían como 2 años más que yo, más o menos. Entonces yo siempre conocía gente mayor. De hecho, yo nunca salí con gente de mi edad, o sea, siempre mayores que yo, 3, 4, 5 años mayores que yo. Y resulta, te estoy hablando, 13 años, 14 años, conozco a un chico que vivía en el mismo edificio que una de mis amigas, que para mí fue así como, ¡ah! Así como las comiquitas, cuando tú los ves por primera vez y te salen corazoncitos, así. Y este chico nunca manifestó nada, y yo tampoco, sino que eran esas cosas que te empezaban a hablar, luego cuando nos veíamos otra vez, ay, qué bueno verte de nuevo, y sigues hablando y bla, hasta que un día, Miradas. las miradas y un día de estos, ¿qué tal si te invito al cine? Pero con esa edad, y mi mamá era obviamente su hija mayor con la que iba cualquier cosa, lo iba a experimentar conmigo. Hoy en día lo veo desde ese punto de vista. Este chico va un día y me invita al cine. Él ya tenía auto porque tenía 19 años. Yo le dije, bueno, ok, déjame pedirle permiso a mi mamá. Y mi mamá me da permiso, pero con chaperón. Y la chaperona era mi hermana. Y yo, ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿Y ahora qué le digo? Total, que me llama él por teléfono, de estos teléfonos que teníamos de ruedita. Me llama por teléfono para preguntarme para justamente ir el fin de semana al cine. Y yo le digo, mira, con toda la vergüenza del mundo, yo ya sudaba frío de ese momento, trágame tierra, ¿sabes? Desde el momento de la llamada. Y entonces le digo, mira, si me dieron permiso, tengo que llevar a mi hermana. Mi mamá no me da permiso sola. Yo dije, hasta aquí llegó esto. O sea, este hombre No nunca había más en no la había vida. comenzado no había comenzado y ya terminó. Exacto. Y yo, ay, qué vergüenza, Dios mío, porque claro, tú en ese momento piensas, bueno, porque este chico va a tener que pasar por esto si puede estar interesado en otras chicas mayores que no van a tener este problema que tengo yo. Pero bueno, él feliz Mira, de la por vida, asaltacuna, ¿viste? Por por asaltacuna. asaltacuna.
Sí, entonces dice, no hay problema, vamos con tu hermana. Mi hermana, aclaro, no es que era una bebita, no, mi hermana lo que tenía era un año menos que yo. Mi hermana y yo nos llevamos un año y 2 meses. Hemos ido con mi hermana al cine, por supuesto, en el cine ni una tocada de dedo, o sea, imagínense lo platónico del tema. Tuvimos chévere en el cine. Y en esa época normalmente, y yo creo que hoy en día también, después del cine era como la salida del fin de semana. Siempre te ibas que sea a tomarte un helado, comerte algo y qué sé yo. Y en el centro comercial donde quedaba el cine había opción o de comerse una pizza o de tomarse un helado. Y este manera tan caballero que en lugar de preguntarme a mí, le pregunta a mi hermana qué es lo que ella quiere para en base a eso nosotros poder alargar el tiempo juntos. Y yo, Dios mío, qué vergüenza. O sea, te juro que fue, o sea, muy lindo el poder El ir con gesto. él al disfrutar del momento, pero yo realmente estuve, creo que durante todo ese periodo, en ese momento trágame tierra de que era lo que mi hermana iba a decidir para luego. Entonces, yo dije: "Después de esto, este niño más nunca me llama". Fue terrible ese momento para mí. Ay, no, 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 qué difícil. Pero bueno, tu hermana no dijo que se quería ir a la casa. Espero que no haya No, dicho no, 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 que se no, quería ir a ella la casa. gracias a Dios, sí, gracias a Dios no dijo eso, gracias a Dios dijo: "Ay, yo quiero comer pizza", y nos fuimos a comer pizza, Y ¿okey? se alargó el tiempo. Y se alargó el tiempo, pero sí fue un momento donde a mí hasta me sudaban las manos, Sheila, era una Ay, cosa tenaz. volvemos a lo mismo que también es la edad. Obviamente a uno adulto no lo van a mandar con chaperón, pero en ese momento que uno tiene tantos sentimientos encontrados, uno está, como tú dices, con ese despertar de los novios o de que tal persona me gusta y las hormonas, ¿no? Que todo eso hace juego en la adolescencia. Sí. Todas esas situaciones las magnifica. Ahora uno ve que las magnifica, pero en ese momento tienen toda la importancia del mundo. Vuelvo al primer comentario, que en muchas de estas situaciones uno es el peor verdugo y empieza a pensar, quizás no en tu situación porque tú tenías que hacerle caso a tu mamá, pero cuando uno le pasa este tipo de situaciones, uno empieza, bueno, ¿y qué hubiera hecho? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿No? Uno empieza a, ¿y qué pude haber cambiado? ¿Qué pude haber hecho para que esto no ocurriera o para que no ocurriera de esta manera? Y no podemos volver al pasado a cambiarlo. Y bueno, nada, verlo quizás de una manera jocosa, o sea, verlo como un aprendizaje también, porque cuando es algo que al final nos dice, por ejemplo, esto no lo vuelvo a hacer porque puede poner en juego, o sea, algo serio, una relación personal, porque puede afectar en mi trabajo y lo vemos como un aprendizaje, pero yo creo que al final lo que tenemos es que cuando estamos con esos pensamientos intrusivos, jugarnos con más compasión. Pero cuesta mucho, Sheila, porque justamente dependiendo de lo que estés viviendo, puede que te juzgues con compasión, como tú dices, pero yo de hecho tengo un trágame tierra en temas profesional que lo que me dejó fue un aprendizaje increíble porque creo que fue una de las cosas más horrorosas que he pasado realmente. No, Y les voy a cuéntalo. contar. Estaba en una presentación, para una convención anual y tuvimos una presentación maravillosa, mi equipo conmigo, estuvo genial, nos fue súper bien, los resultados que habíamos tenido el año anterior, geniales, o sea, por todos lados, pura celebración. Y entonces luego de las presentaciones, la típica fiesta, ¿no? Estábamos en un hotel con banda, con esto, con lo otro, todo súper chévere. Y uno de los chicos de mi equipo, ay, jefa, tómate otro vino con nosotros, vamos a celebrar. Ay, jefa, tómate otro vino. Y yo, bueno, ok, a mí me gusta el vino. Y entonces me tomaba un vino, esperaba un rato, nos reíamos, echábamos chistes, bailábamos, no sé qué, y luego otro vino y qué sé yo. Y en una de esas dicen, ¿por qué no nos vamos a la terraza? Y claro, estábamos en la parte de afuera, en un sitio donde hace mucho calor y es muy húmedo. Entonces el contraste del frío de un salón de fiesta de abierto, grande, de mucha gente, que de hecho en muchos casos te tienes que poner hasta una chaqueta si no estás bailando, sudándote, porque si no te mueres de frío, al contraste de salir a ese ambiente húmedo, caluroso, te entra así como un golpe. Cuando has tomado, es como que te entró el efecto del alcohol, mi amor. Todo junto.
todo junto. Y con la misma, yo me sentí tan mareada, me senté y hubo un momento donde yo perdí el conocimiento y me vomité al lado. Imagínate, perdí el conocimiento totalmente. O sea, yo no sé qué fue de mí hasta el día siguiente. Horroroso. Fue la cosa más bochornosa que pude haber pasado en mi vida. Porque yo recuerdo que en una oportunidad adolescente, porque todos los adolescentes estamos aprendiendo. Me acuerdo que con una amiga nos pasó eso. Cada una andaba, de hecho, nos pasó en la casa de otra amiga. Entonces no fue así como tan terrible. Tendríamos, no Está uno sé, en confianza, está está uno uno en en confianza, confianza. tendríamos como 18 años más o menos y estábamos en ese proceso de aprender. Y además en la época de nosotros se tomaba mucho ron. Era fuerte. Pero esto que me pasara ya en mi vida profesional, para mí eso me marcó, me marcó. Y a partir de ahí, mire, reunión de trabajo aquí no se bebe ni una gota, ¿ok? Claro, De repente, claro. chum, la de brindar, porque bueno, por decir que sí, y después agüita, gaseosa, lo que sea, pero nunca más en un tema de trabajo. Y de verdad que me quedó grabado, no solamente el aprendizaje, sino me quedó grabado el trauma de ese momento, trágame tierra. Horrible. Sí, y después puede haber el riesgo hasta de que si ocurre en más de una oportunidad perder el trabajo, porque tus jefes están allí, tú eres un ejemplo para tu grupo de trabajo, para tus subordinados y si se empieza a ver ese tipo de actitud, entonces ya hay un tema de que, bueno, qué tan profesional es esta persona, si que en una reunión de trabajo pierde el control. Entonces, una vez le puede pasar a cualquiera, luego, pues, cuando ocurren más veces, pueden haber ese tipo de consecuencias bueno, Claro, son total. muchísimo más graves. No, no, no. Creo que hay una que nos ha pasado a nosotras las mujeres, que es completamente natural, pero también nos avergüenza. Quizás ahora no tantos, no lo sé, no se lo he preguntado a las chicas jóvenes, pero nosotras que una vez al mes tenemos nuestra menstruación y que alguna vez se nos ha manchado la ropa. Yo ahorita no puedo decir, o sea, no, que me pasó una vez particular. Yo me pasó varias veces en mi vida. No fueron situaciones donde quedé tan expuesta, sino que bueno, me di cuenta, lo pude manejar de una manera rápida, como que la gente no se diera cuenta. Incluso en alguna oportunidad, una vez entré a un baño y estaba una chica y ella no se había dado cuenta y yo le comenté y hasta la ayudé, ella se metió en el baño, yo la ayudé porque andaba con un pantalón blanco y la ayudé a lavar, a limpiar un poco el pantalón para que se lo volviera a poner. O sea, yo digo, esa solidaridad femenina, pues que, porque a Ujú. cualquiera nos puede pasar, pero yo creo que eso es algo que a todas las mujeres en algún momento de la vida llegó la menstruación de repente y nos manchamos como nos avergüenza, ¿no? También, ay, que me manché, que no sé qué, qué pena. Y uno ponerse el suéter, amarrarse un suéter en la cintura, una chompa, dependiendo de donde estemos, como le digan, un jersey para ocultar. Pero bueno, que si me pasara con la edad que tengo, que estoy en la perimenopausia, ya espero que algún día ya no me preocupe eso, también me avergonzaría un poco, ¿no? Y sí me pasó. A mí sí me pasó con pantalón. No recuerdo particularmente un caso, como dices tú, porque yo creo que Exacto. fueron varios. No, sí, yo creo que son varios, para todas deben ser varios, sí. Sí, por eso creo que no recuerdo uno en particular, pero sí, ahora que tú lo dices, se me viene un pantalón beige manchado, pero no me acuerdo en qué estaba. No, en ese momento no me acuerdo en qué estaba, pero sí, sí me ha pasado. Y hay otra cosa que me ha pasado tenaz, que de repente tú que puedes ir al baño, por ejemplo, y te mojas, porque te estás lavando las manos y te mojas o algo, o te salpicó, y te ves como si te hubieses hecho pipí encima. O sentada en una mesa porque estás en una comida y cuando algo se te cae de la mesa, ¿dónde cae? Justo ahí a nivel de la cintura, de la entrepierna, o sea, ahí es donde se te caen las cosas y ahí es donde termina manchado el vestido, la ropa o lo que sea. Después, entonces, ¿cómo te paras ahí? Ahí es un momento trágame tierra. ¿Cómo me levanto? No, yo no me quiero levantar. El año pasado me pasó así y llegando. Y yo decía, ¿cómo es posible que llegando al evento ya yo estoy toda con este vestido manchado? No puede ser, o sea, no. Pero cosas que pasan. Y hay Así gente que es. yo creo que siempre le pasa, ¿no? Yo no voy a decir nombres, pero en mi familia hay alguien que siempre termina con la ropa manchada, con comida, con un salpicón, con lo que sea.
Creo que hay unas que nos ocurren más que a otras. Pero, ¿por qué será, chica? No sé, no ¿Por sé, qué ¿verdad? será? Somos un poquito ¿Alguna torpes vez algunas veces. alguna vez le has enviado un mensaje a la persona equivocada? Mira, ahora que me lo preguntas, no me vienen a la mente, puede que sí. Por eso es que hay que leer los mensajes cuando uno lo manda, ¿verdad? Porque qué pena. Sí, pero ¿sabes qué? El tema de mandar el mensaje, sobre todo ahora, porque por ejemplo, si estás utilizando el WhatsApp, yo estoy hablando contigo y en ese momento tengo a ti como la última persona con la que conversé ahí y entonces le quiero enviar algo, una foto o algo, un reporte o lo que sea a otra persona, en algún momento lo que me ha pasado es que se la envío al último que tengo de conversación y entonces empiezo, delete all, para que se borre todo eso lo más rápido posible, porque si no, imagínate si es algo personal que le estás enviando a una persona que no Ahí es. es cuando la No, no, persona no. te pone el sticker este de el mensaje se leyó antes de ser borrado. Sí, me ha Y ya pasado. tú dices, bueno, listo, ya Ya no, no, nada no, que hacer, ni nada que hacer, qué nada que vergüenza. hacer. Entonces, ahí lo que toca ya es ese momento trágame tierra de decir: "Oye, disculpa". No, 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 Ay, no, disculpa, no era tenaz. para ti. Sí, y lo otro que me ha pasado es con emails, también me ha pasado, que de repente lo envío, no sé qué, me apareció, ponte tú, una Ana X, ¿okey? Y entonces le estoy mandando a otra Ana. Se me escribió el correo en automático y se fue el correo, y después, ¿cómo hago para recuperar ese Y correo? solo puedes deshacer, porque te sale el mensaje abajo de que solo puedes deshacer el envío en unos pocos segundos después de que le diste enviar. O sea, no es que tienes tampoco mucho tiempo. En el WhatsApp tienes más tiempo para borrar las cosas que envías, ¿no? O para editarlas, pero en los mails creo que son segundos. O sea, Te aparece un mensaje y como casi que en automático y decirle que quieres deshacer el envío y ahí logras atajarlo, pero son pocos segundos. No tienes mucho tiempo exacto. para pensarlo. Sí me ha pasado que luego entonces me escriben y ahí yo me quiero como que trágame tierra, que ver. Sí me ha pasado tenaz. O sea, que momentos trágame tierra sí hemos tenido. Sí, y creo que llegó el momento de contarte el peor mío. El peor tuyo. El peor trágame tierra que yo creo que duré con la vergüenza como 2 o 3 años. Muchísimo tiempo, Dios pero mío, bueno, ¿qué fue eso? yo estaba dando clases, recién empezando como profesora. Yo me esmeraba mucho en mis clases y estaba fajada y todavía dábamos clases, eso de estar proyectando presentaciones ni nada, no. Eso era pizarrón, ya no era pizarrón de tiza, era de marcador. Yo en el pizarrón escribía, entonces me volteaba y explicaba y no sé qué. En una de esas yo veo que se empiezan como a cambiar las caras y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? No, no sé, pero yo seguía dando mi clase y llega una chica y me dice, profe, y me señala así. Y yo no sé si en algún momento alguno de estos estudiantes, ya eso fue hace muchos años, estoy hablando que eso fue hace más de 20 años, si alguno de esos estudiantes ve aquí, pues creo que se recordará, o a lo mejor yo soy la única que me acuerdo, no lo sé. Resulta que yo andaba con un top y encima algo como una chaquetita, pero que quedaba así abierto, o sea, va con 2 piezas, ¿no? Pues este top se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, ¿y qué quedó expuesto? El brasier. Y yo estaba dando clase así, y todo el mundo callado la boca. No sé cuántos segundos pudo haber sido, no sé cuánto tiempo, porque realmente eso al final yo no lo conversé con nadie. Y cuando bajo la mirada y me veo, te podrás imaginar, o sea, trágame tierra. Ya quiero que se abra un hueco en este piso y teletransportarme a China y no volver más nunca. Porque de paso eran cursos que era un año completo. No es que daba una clase hoy y al día siguiente era con otro grupo. No, eran unos chicos que los iba a ver un año completo durante 3 veces a la semana. Y nos íbamos a encontrar en los Mm. pasillos. Y entonces yo, con toda mi compostura, ay, ¿qué pasó aquí? Me levanté mi top de nuevo, me cerré mi chaquetita y dije, bueno, se acabó el espectáculo, seguimos con la clase. Pero te podrás imaginar, por dentro estaba que me quería morir y volvemos a lo mismo, ¿no? El cómo uno reacciona en las diferentes situaciones, cada uno reacciona de una manera diferente. A lo mejor me hubiera pasado en otra época de mi vida y me hubiera quedado paralizado, no sé, pero en ese momento dije, no, 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 me tengo que hacerla fuerte y seguí dando la clase, pero hice un esfuerzo tan sobrehumano para volver a concentrarme en lo que estaba hablando, porque ya después eso no se me quitaba de la mente.
Terminé, faltaban 15, 20 minutos, terminé de dar la clase y después cuando me fui a mi oficina, yo no sabía si llorar, o sea, no, o reírme, imposible. Repasaba mentalmente y ahí es donde volvemos a que, ¿y por qué me puse ese top? Porque eso nunca me había pasado, o sea, y le cuento a mi compañera de oficina y ella, una persona así como muy formal, muy tradicional, y ella en vez de decirme, no, tranquila, quédate, me decía, ay, Dios mío, ¿cómo? O sea, fue peor, porque me decía, ¿cómo te pasó eso? Dios mío, qué fuerte, qué difícil. Y yo, no me ayudes tanto, o sea, por favor, no me ayudes tanto, dime que no importa. Dime que no pasa nada, que qué risa. Entonces, ay, no, a mí me pasa eso y yo me muero. Yo, okey, gracias por el apoyo. Y después también le conté a mi esposo y me decía: "Ay, bueno, esas cosas pasan, quédate tranquilo". Y yo decía: "No, quedé expuesta". Yo, Dios mío, tenía 27, 28 años. Si a lo mejor nos pasa ahora, lo tomaríamos como algo más jocoso, a lo mejor sí nos daría pena en el momento, pero lo dejaríamos pasar como más rápido, ¿no? Sí, y bueno, lo que decimos también depende de cada quien. Creo que en el caso, según lo que hemos venido conversando, como que somos recursivas con respecto a eso. Y te lo digo porque, por ejemplo, en algún momento no te ha pasado que estás haciendo una presentación y se te va el hilo. Como que, a ver, me quedé en blanco, no sé qué era aquí, y tienes que improvisar. A mí Sí. particularmente me pasó, no recuerdo exactamente en qué momento, pero sí recuerdo en una o dos oportunidades haciendo una presentación, de repente se me va el hilo y en ese momento rápidamente voy, empato una cosa con la otra y ya salgo como de Retomas, ese, sí, retomas. salgo como que de ese momento de trágame tierra, no me acuerdo qué era lo que tenía que decir aquí y recursiva, buscando una cosa y la otra para salir airosa del momento, ¿sabes? No sé si a ti te ha pasado igual. Sí, no me he quedado completamente en blanco, pero sí he como que perdido el hilo. Y creo que es un buen momento, o sea, bueno, por nuestras profesiones, nos ha tocado estar enfrente de públicos y tratar de manejar ese tipo de situaciones. Y yo creo que cabe aquí una recomendación para quien no lo ha hecho o quien lo está intentando hacer. Tomar esos recursos, el decir, se me olvidó lo que viene aquí, y la persona obviamente empieza a tener como esos nervios y ahora qué hago y se queda en blanco. Aquí, un buen tip es busca romper el hielo, preguntarle algo al público, qué es lo que han aprendido o qué es lo que a ustedes les ha quedado de lo que he dicho hasta este momento. O sea, y así uno también como que baja un poquito el estrés, baja un poquito se me olvidó y ahora qué hago, ¿no? O sea, como pasar la pelota al público y de esa manera uno también tiene unos segundos para tranquilizarse y tratar de retomar, mirar a lo mejor la lámina. Yo digo, ¿no? Lo digo aquí como un tip, ¿no? Para las personas que tienen miedo escénico y que le da mucho temor enfrentarse a hablar a un público, y creo que eso es uno de los recursos, ¿no? O sea, o simplemente ver el material de apoyo y recapitular algo, pero como para uno también agarrar un poquito de mínimo y seguramente ahí uno retoma el hilo, ¿no? Vale aquí el dato. Vale la recomendación porque justamente ahora que estás mencionando eso, ¿te acuerdas cuando te comenté que iba a ser parte de un panel en unas conferencias en inglés? Fue hace como, no sé, 3 semanas. Cuando me hacen a mí la pregunta de qué recomendación doy o era como la primera pregunta directamente hacia mí porque la moderadora del panel le iba preguntando a cada uno de los panelistas, ¿no? Y la verdad era mi primera participación como panelista en inglés, ¿ok? Frente a un público al que le tenía que hablar en inglés y con tres panelistas hablando inglés, americanos, que me acuerdo que me hicieron la pregunta y hice justamente lo que tú dices. Era tal los nervios que tenía y era sobre un tema que de dar una recomendación a dueños de negocios y la parte mía tenía que ver sobre planificación de su negocio. Y cuando me lanzan la pregunta, yo sabía lo que tenía que contestar y lo tenía muy en claro lo que tenía que contestar, pero era tal el nervio que tenía que lo primero que hice fue decirles, a ver, antes de dar ninguna recomendación, todo esto en inglés, ¿no? Yo le pregunto a todos los que nos acompañan el día de hoy, ¿cuántos de ustedes tienen
su plan de negocio estructurado, un plan estratégico estructurado. A ver, ¿quiénes me pueden decir? Levanten la mano, por favor. Y cuando vi que eran 3 personas nada más las que levantaron la mano en un público de 50, 50 y algo, yo dije: "Ay, ya, ¡fum!". Y ya a partir de ahí ya pude empezar a hablar como Te dio la tranquilamente, confianza. porque me dio la confianza como diciendo: "Okey, ya le di y ahora sé que le puedo dar con todo porque me siento segura de lo que voy a decir, no importa que lo vaya a decir en inglés o en español", ¿okey? Entonces, sí, realmente eso que tú dices, sí funciona, totalmente. Mira, y podemos pasar aquí, porque ahorita que tú mencionas ese, yo tuve otro momento de trágame tierra con algo similar y no me acordaba. Y ahorita que mencionas lo de tu charla, pues me acabo de recordar. Cuando yo estaba presentando y como para ir cerrando, ¿verdad? Porque es que nosotras podemos pasar aquí todo el rato hablando. Cuando estaba presentando mi tesis doctoral, a mí mis profesores me sugieren que aplique para un tipo de título que se llama título internacional. Uno de los requisitos para presentar bajo esa modalidad era que presentara en inglés. Y eso creo que es otro tema del podcast, ¿no? De cómo nos manejamos con los idiomas, porque para mí eso ha sido, yo he estudiado inglés toda la vida y no hablo inglés bien. Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces yo le digo, no, sí, sí, yo lo hago, no hay problema. Uno así hacia adelante. Y hago mi presentación en inglés y claro, la practico muchísimo por lo mismo que es en otro idioma y uno quiere hacerlo bien y practicaba la pronunciación de ciertas palabras y todo. Como no tuve ningún tipo de interrupción, estaba bien concentrada, hice toda mi presentación y empiezan las preguntas. Me hacen una primera pregunta, respondo y era la parte que más me daba nervios porque claro, en las preguntas ya eso es libre, ya eso no está planificado y sí tienes que ir procesando sobre la marcha. Y como la tercera era una pregunta muy sencilla y yo no entendía lo que me estaban diciendo. Y era de todas las preguntas que me hicieron, era la más sencilla. Y ahí sí yo me sentí que estaba completamente bloqueada. Yo le pregunto al juez, al jurado, en inglés, de que por favor me repita la pregunta que no entendí. Y entonces, claro, yo estoy con la cara así como que no entiendo. Y ahí sale uno de mis tutores en rescate y rápidamente me lo dice en español y bueno, termino respondiendo, pero yo me sentí tan mal porque luego una gran amiga que estaba allí conmigo acompañándome, porque mi familia estaba lejos, me dice, hasta yo, que no entiendo mucho inglés, entendí lo que te estaban preguntando, ¿qué te pasó, pobrecita mi niña? Y le digo, no sé, o sea, me quedé en blanco, sentía que me estaban hablando en chino, y sobre todo porque estaba siendo evaluada, que obviamente no es que van a decir, no, después que estudiaste 5 años ya no te vamos a dar el título, pero era el querer hacer todo, tenerlo perfecto y el de verdad responder ante la responsabilidad. Claro, en ese momento tú y que, uy, quiero ponerme chiquitita. Y como tenemos rato para cerrar, como siempre, de esto que compartimos con nuestras amigas que nos están escuchando, es qué reflexión nos lleva todo esto ya ahora viendo la película, ¿ok? Atrás. Y particularmente en mi caso, yo creo que este tema de, como tú decías, de ser tan duro con uno mismo muchas veces frente a algo, no es lo que deberíamos hacer, sino más bien analizar, bueno, hay cosas que no podemos evitar, pero hay cosas que sí. Entonces, de aquello que no podemos evitar, pues realmente, mira, vamos a reírnos, porque no hay nada más que hacer, no podemos hacer nada para corregirlo, simplemente fue algo que pasó por una circunstancia y listo. Que si fue que pasó por una circunstancia que pudiésemos haber evitado porque se dio en base a algo que nosotros no hicimos correctamente o que no preveemos. En ese caso, sí, tomarlo como un aprendizaje para no tener que pasar por otro de esos momentos trágame Claro, tierra, que adicionalmente puede traer consecuencias, por ¿no? supuesto. Básicamente para mí esa sería la reflexión y es un poco ponerle humor a la vida. Tal cual. Esa es la reflexión más grande. Lo he mencionado, el hecho de que yo me he juzgado muy duramente cuando me han ocurrido esas situaciones. Entonces pienso que sí, lo tengo que trabajar, lo tendrán que trabajar otras personas que también les ocurra lo mismo, porque habrán otras personas pues que sí lo toman de una manera más tranquila, más relajada. Pero para las que no somos así, pienso que esa es la meta, ¿no? Eso vamos mejorándolo con la edad.
solamente estamos viviendo una vez y que tampoco tiene que ser una vida perfecta. Estas cosas pueden pasar y nos han pasado a todos y ahí invito yo a nuestras oyentes o a las personas que nos están mirando por YouTube o por Spotify, que nos compartan también sus momentos Trágame Tierra porque habrá muchísimos para que nos riamos o aprendamos de ellos. Ahora que estamos con nuestras redes, estamos en TikTok, síganos en Spotify, en nuestro canal de YouTube, compartan este material que preparamos siempre con mucho cariño para todas ustedes y propongan más temas que, como les digo, este nos lo propusieron y ya lo hicimos. Nosotras Así somos es, muy póngale me eficientes. gusta, activen las campanitas, para que de esa manera nosotras podamos continuar. Igual vamos a continuar, pero para Sí, nosotras es de sí, mucha satisfacción ver que nos llena el realmente corazoncito. nos llena el corazoncito poder compartir cosas como estas, por ejemplo, que de repente muchas de ustedes se puedan sentir identificadas, y que nos puedan compartir. Para nosotros es de muchísima satisfacción y cuando digo nosotras nos la vamos a pasar haciendo esto es porque lo disfrutamos tanto que Así es, realmente compartir estos episodios con ustedes, que son episodios de conversación genuina, tienen un valor muy grande porque nos enriquecemos nosotras, ¿ya? Y adicionalmente tratamos de enriquecerlos a ustedes. así Así es. que millón de gracias por escucharnos y recuerden, vamos a estar, Recuerden, ¿cuándo? ¿Qué día salen los episodios? eso no lo habíamos dicho, pero todos los miércoles, en horas de la mañana, tendrán un episodio nuestro de esta primera temporada. Así que ya saben, todos los miércoles estamos en este viaje de conversar y de compartir con ustedes. Se les quiere mucho. Te quiero mucho, amiga. Sí, y recuerden que aquí estamos 2 de 50. 2 de 50 y más. Un beso, Chao. sí. Love Besos. you.